Enciclopedia de Leyendas Universales, escrito por Carlos Nadal Gaya. Leyendas de China. La fiesta de las linternas. Guan Shi era un leñador cuya pobreza no le impedía considerarse muy dichoso en compañía de su mujer y de sus 2 hijos, un niño y una niña. Cierto día en el que todos los años se celebra una procesión a la que acudía el pueblo provisto de linternas, disponíase el leñador a partir para su trabajo, muy de mañana. Cuando acercándosele sus hijos, le recordaron que la procesión se celebraría aquella noche y que, en consecuencia, no debía quedarse dormido ni retrasarse en el bosque. Guan Shi les prometió que así lo haría y partió con el hacha al hombro. Llegado al mediodía, el leñador buscó un lugar donde poder descansar. Adentrándose más y más en el bosque, halló una cueva y penetró en ella suponiendo encontrar buen acomodo. Había allí 2 ancianos que jugaban al ajedrez, tan abstraídos que ni siquiera se dieron cuenta de que alguien entraba. Estaban sentados en unas piedras. Largas barbas blancas les caían casi hasta las rodillas. Guan Shi, asombrado, se acercó a ellos y como no respondieran a su saludo, no quiso insistir, limitándose a tomar asiento a su vez sobre una losa. Se sentía como embelesado, interesado de una manera extraña por el juego de aquellos 2 viejos, tanto que hasta llegó a olvidar el fin que le había llevado hasta allí. Como viera que los 2 ancianos alargaban de vez en cuando la mano hacia un montoncito de piedras y comían de ellas, lo hizo él también. No se trataba de piedras, sino de un manjar que saciaba el apetito y refrescaba, por lo que repitió varias veces. Le extrañó el hecho de que las barbas de los ancianos, que cuando entrara en la cueva les llegaban hasta las rodillas, alcanzasen ahora el suelo. Sorprendido, exclamó: Es inexplicable que puedan crecer tanto en tan poco tiempo unas barbas. Entonces uno de los viejos dejó oír por primera vez su voz. ¿Cuánto rato crees que llevas aquí? Una media hora, respondió Guan Shi. Pues bien, dijo el anciano. Igual puede ser que hayan pasado días o meses o años, quizás siglos. Ocurre así cuando se come de este manjar. Vuelve a tu pueblo y compruébalo por ti mismo si te resistes a creerme. Tras oír esto, Guan Shi y salir precipitadamente fueron una misma cosa. Primero creyó que todo era un engaño, pero así que fue acercándose al pueblo, vio que lo que antes fueron campos se habían ahora convertido en calles. Su aldea era una gran ciudad, no cabía duda. Muchos años acababan de transcurrir para él como si fueran minutos. No obstante, al igual que aquella vez en que había dejado su pequeño pueblo para ir al bosque, se estaban haciendo preparativos para la fiesta de las linternas. Esto le llenó de esperanza. Tal vez, se dijo, estoy bajo los efectos de un extraño espejismo, pues la procesión ha de pasar de un momento a otro, tal como me dijeron mis hijos. La esperanza fue, sin embargo, fugaz, pues le resultaba imposible encontrar su propia casa. Nadie sabía nada de su familia y ni siquiera encontró a alguien conocido por quien enterarse de lo que había sucedido. Presa del mayor desaliento, Guan Shi vagaba sin rumbo por las calles, como enloquecido. ¿Qué hacer? Era ya casi de noche. La procesión comenzaba a avanzar por las calles de la ciudad. El titileo de miles de linternas punteaba la semipenumbra del crepúsculo. Llegaba un rumor de pies sobre la calzada, a la vez que el acorde de música y cánticos. A Guan Shi, apretujado entre la muchedumbre que se apiñaba para presenciar el paso de la comitiva, se le agarrotó en la garganta un llanto que no lograba siquiera brotarle en los ojos. De pronto, una vieja se colocó junto a él. Tendría unos 80 años. Para el leñador fue una ventana abierta nuevamente a la esperanza, cuando menos una posibilidad de orientarse, de salir de su horrible incertidumbre. Por ella supo que, en efecto, habían transcurrido muchos años. Le contó que de joven había oído decir a su abuela que, siendo niña, un leñador había sido encantado por los genios del bosque el día de la fiesta de las linternas, dejando a su esposa e hijos en la más completa miseria, y que desde entonces, todos los años, en la procesión,
Iban como recuerdo del triste hecho una mujer, un niño y una niña, llevando en sus manos un cazo vacío para advertir a las personas que se guarden de los maleficios de los genios del bosque. Tales palabras sumieron a Guan Xi en una gran desesperación. Descorazonado abandonó la ciudad, volvió a la cueva. Los ancianos continuaban impertérritos su juego. A gritos se les dijo que debían ayudarle, pues se veía en tan atroz estado por su culpa. En principio ni siquiera parecía que lo oyeran, pero tanto insistió, zarandeándoles además, que los viejos con desgana, como para quitárselo de delante, le hablaron de que había un elixir poseedor de la virtud de dar el don de la eternidad a quien lo probaba. El leñador no se dio por satisfecho. Dijo que no deseaba vivir eternamente, sino volver al tiempo en que descubrió la cueva y encontrarse de nuevo con su mujer y sus hijos. De tal manera increpaba a los viejos que acabaron por descubrirle una fórmula para obtener lo que deseaba. Consistía en mezclar el elixir de la eternidad, que una liebre fabricaba en la luna, con el agua que echaba por sus fauces el dragón celeste que moraba en una nube. Guan Xi, desesperado por no obtener nada de ellos, seguramente eran espíritus malignos que gozaban jugando con su desgracia, pues no podía tener otro sentido entretenerse en hablarle de ir a la luna y a las nubes a un pobre mortal que se hallaba en tan gran apuro, en vez de darle una lógica solución para salir de él. Se disponía ya a regresar a la ciudad, presa del mayor desaliento, cuando apareció una grulla enorme que fue a posarse a la puerta de la cueva. Con ella podía alcanzar la luna y las nubes si quería, según le aseguraron los dos viejos. Sin detenerse a pensarlo, el leñador montó sobre el ave, que en acto remontó el vuelo. Subieron primero a la nube del dragón celeste. Este estaba dormido. ¿Cómo conseguir que echase agua por la boca? Guan Xi tuvo una idea feliz: prender fuego a las hierbas sobre las que estaba recostado el monstruo, con lo que no tardó éste en despertar y levantándose con rapidez comenzó a derramar agua por su boca sobre las llamas. Con tal ardid pudo el leñador llenar la botella que le habían provisto los ancianos y montar a horcajadas sobre el lomo de la grulla hacia la luna. Una vez allí fue en busca de la liebre y le contó su caso. El animal, que le había escuchado con gran atención, abrió un agujero en el suelo e hizo que el leñador se asomara. Vio con claridad a la ciudad que anteriormente fuera su pueblo. Al poco hizo la liebre otro agujero, y al mirar por él vio Guan Xi las casas, el campo, las calles de su amada aldea tal como los había dejado el día que desapareció de ella por tantos años. Allí estaban además su mujer y sus hijos. Le esperaban con las linternas a punto para ir a la procesión. Guan Xi no pudo contener unas lágrimas, en las que se unía la alegría de volver a ver a los suyos y el dolor de haberles perdido. La liebre hizo entonces el elixir, lo mezcló con agua que llevaba el leñador en la botella, y en cuanto lo hubo hecho, el agujero de la aldea se fue agrandando, hasta llegar a ser de tamaño natural las casas y las calles. Guan Xi se encontró frente a los suyos, que le esperaban como si nada hubiese ocurrido. ¿Cómo te has entretenido tanto?, se limitó a preguntarle la mujer. Él les abrazó a todos en silencio, embargado por una honda emoción, pero sin querer transparentarla. Tomó como si tal cosa la farola que le guardaba su hijo y se encaminó con los tres hacia la procesión, en la que comenzaba a llegar un rumor de pasos, música y cantos.